Buen día, tarde o noche tengan cada uno de ustedes. El día de hoy les estaré platicando sobre las derivadas. En este caso, pues vamos a repasar y a conocer las siguientes derivadas. La derivada de una constante, la derivada de una potencia entera positiva, la derivada de una constante por una función, la derivada de una suma, la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Estos son los temas que pues vamos a repasar, a conocer, ¿verdad? Como aviso, pues aquí en este video pues no se van a tomar en cuenta los teoremas de las derivadas con funciones trigonométricas, ya que pues mis compañeros se encargarán de decirlo en algún otro video, ¿verdad? Y pues vamos a empezar nuestro primer teorema de derivada que vamos a conocer será la derivada de una constante. Muy bien, continuando con la presentación, tenemos el teorema de la derivada de una constante. Y a continuación, pues vamos a brindar un ejemplo. Muy bien, entonces, de acuerdo a la presentación, la derivada de una constante es cero. Ahora bien, ¿por qué razón la derivada de una constante pues da como resultado cero? Entonces la respuesta pues es sencilla. Mm, Porque la derivada de una constante es igual a cero, pues dicho número no varía en función de ninguna variable. Por decir un ejemplo, si a es una constante, entonces la derivada de x pues va a ser cero. Entonces por esa razón, este, pues da ese resultado, ¿verdad? Muy bien, ahora a continuación tenemos pues más ejemplos. Tenemos esta función f de x igual a k, por lo tanto la derivada de esa función es cero tal y como se muestra en la presentación. También pues tenemos las siguientes funciones en la presentación. Tenemos f de x es igual a 3, por lo tanto la derivada de esa función es igual a cero. También tenemos la función g de x es igual a menos 5, por lo tanto la derivada de esa función es igual a cero. Y también tenemos h de x es igual a 291, por lo tanto la derivada de esa función es igual a cero. Y bien, ya conocemos que la derivada de una constante es igual a cero. Ahora bien, pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual tocará hablar sobre el teorema de la derivada de una potencia entera positiva. Y a continuación vamos a ver un ejemplo sobre la misma. Y bien, pues tenemos lo siguiente. Tenemos la función f de x es igual a x elevado a la quinta potencia. Y pues tenemos el resultado, que la derivada de esa función es 5x elevado a la cuarta potencia. Y pues uno se puede preguntar qué pasó aquí, cómo es el procedimiento, cuál es el procedimiento. Y bien, ahorita lo voy a explicar. Lo primero que tenemos que notar es que tenemos x elevado a la quinta potencia. A continuación lo que vamos a hacer es colocar ese número 5, ese exponente número 5 como un número normal. Luego lo que tenemos que hacer es que regresamos a ese resultado, a esa x elevada a la quinta potencia, y ahora lo que vamos a hacer es una resta. Vamos a hacer x elevado a la quinta potencia menos 1. Y bien, eso pues como resultado daría x elevado a la cuarta potencia. Y por último, lo que tenemos que hacer es juntar pues nuestros resultados, es decir, juntar nuestro número 5, el normal, con lo que acabamos de hacer, es decir, x elevado a la cuarta potencia, y pues esa sería la respuesta a, a este problema, ¿verdad? Es decir, como dice la presentación, f de x igual a x elevado a la quinta potencia es igual, o la derivada de esa función es igual a
5x elevado a la cuarta potencia. A continuación tenemos más ejemplos de este teorema. Como dato adicional tenemos pues la fórmula, por así decirlo, de este teorema, que es igual a f de x es igual a x elevado a la n, su derivada será igual a n por x elevado a la n menos 1. Y bien, pues ahora sí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos esta función que es f de x elevado a la 10 o a la décima potencia. Entonces, aplicando pues tanto la fórmula que tenemos aquí en la presentación como el método que ya había explicado anteriormente, tenemos que ponemos el número 10 como número normal y hacemos una resta de exponentes en x, es decir, tenemos x elevado a la 10 menos 1, que eso es x elevado a la 9 o a la novena potencia. Y lo juntamos como por último, ¿verdad? Dando como resultado 10x elevado a la 9 o a la novena potencia. Otro ejemplo. Tenemos f de x es igual a x elevado al cubo o a la tercera potencia. Entonces, para esto pues vamos a colocar 3 como número normal y hacemos la resta de exponentes, ¿verdad? Que eso quiere decir que x elevado a la 3 menos 1, dando como resultado la derivada de esa función, eh, 3x elevado al cuadrado o a la segunda potencia, ¿verdad? Entonces también tenemos esta función. En este caso pues tenemos una recomendación, ¿verdad? Tenemos la función f de x que es igual a 7x elevado a la quinta potencia, y pues nosotros o uno puede llegar a pensar que se puede resolver por este método. Sin embargo, no se puede resolver por este teorema, ¿verdad? ¿Por qué o cuál es la razón? Ok, entonces tenemos el simple hecho de que ya tiene el número entero, es decir, que en este caso ya tiene el número 7, ¿verdad? Si no lo tuviera, sí lo pudiéramos resolver, pero en este caso, como no tiene, pues no lo podemos resolver. Entonces, por tal razón, no podemos continuar por este método. Recordemos que únicamente podemos resolver con este teorema, ¿verdad? Aquellas funciones que solo tengan la x con un exponente positivo, ¿verdad? Entonces ya después de esta recomendación, ahora sí vamos a continuar y va a ser este método que veremos a continuación, es decir, que vamos a revisar este método que resuelve pues esa función, ¿verdad? Entonces eso es lo que veremos a continuación. Muy bien, ahora toca ver el teorema de la derivada de una constante por una función. Vamos a ver más o menos qué es y unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Entonces pues vamos a comenzar. Tenemos pues esta función que es f de x es igual a 3x elevado a la quinta potencia. Y pues tenemos aquí la presentación de que la derivada de esa función, valga su redundancia, es 15x elevado a la cuarta potencia. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Ok, ahora para hacer esto si necesitamos de haber tenido bien en claro el teorema anterior, ya que este nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es pues copiar el número 3 y este x elevado a la quinta potencia pues lo vamos a trabajar así como en el teorema anterior, ¿verdad? Vamos a venir y vamos a convertir ese exponente en ese número 5 en un número normal. Entonces ponemos 5, esa x elevada a la 5 lo vamos a restar 1, ¿verdad? O sea, x elevado a la 5 menos 1, eso quiere decir x elevado a la cuarta potencia. Y luego pues juntamos todo, ¿verdad? Que sería 5x elevado a la cuarta potencia, ¿verdad? Entonces
ahora sí podemos hacer lo que dice aquí la presentación, que es básicamente multiplicar nuestro número, ese primer número que nosotros copiamos con esa operación, o mejor dicho, con este otro número que formamos, ¿verdad? En este caso, pues así como dice la presentación, sería multiplicar 3 por 5x elevado a la cuarta potencia, y eso pues daría como resultado 15x a la cuarta potencia, y esa es la derivada de esta función. Veamos más ejemplos. Tenemos aquí este, una función f de x es igual a 3x al cuadrado. Para esto pues vamos a copiar ese 3, lo vamos a dejar por aparte, nos va a servir después. Vamos a utilizar ahora x al cuadrado, ¿verdad? Que lo vamos a restar 1, o sea, x al cuadrado menos 1, dando como resultado solo x, ¿verdad? O x elevado a la 1, ¿verdad? Que pues en este caso no es necesario pues escribirlo, ¿verdad? Entonces lo sabe que solo con x pues está ya elevado a la 1, ¿verdad? Entonces tenemos ahora un nuevo número, digámoslo así, ¿verdad? Que en este caso sería 2x, y este 2x lo vamos a multiplicar por el número 3 que teníamos al principio, dando como resultado 6x, que significa que la derivada de esta función es 6x. Y bien, ahora pues tenemos este ejercicio que teníamos en el teorema anterior, ¿verdad? El que utilizamos para definir que este tipo de funciones no la podemos trabajar con el teorema anterior, aunque pues ya estamos viendo de que sí se necesita el teorema anterior para resolver este tipo de funciones, ¿verdad? Entonces para eso pues vamos a agarrar el número 7. Mejor dicho, tenemos aquí la función f de x es igual a 7x elevado a la quinta potencia, lo cual lo que vamos a hacer es agarrar el número 7, lo vamos a dejar por aparte un momentito. Ahora a ese x elevado a la quinta potencia vamos a utilizar ese número 5, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es restarle 1 a nuestra potencia, en este caso x elevado a la 5 menos 1, dando como resultado x elevado a la cuarta potencia, la cual lo vamos a unir con el número 5 que ya teníamos, y a su misma vez vamos a hacer una multiplicación por el número 7 que teníamos al principio, dando pues como operación final eh, 7 por 5x elevado a la cuarta potencia, dando como resultado final de la derivada de esa función 35x elevado a la cuarta potencia, que es la derivada pues, de la función dada. Ahora pues vamos a continuar con el siguiente tema. Muy bien, continuando ahora vamos con el teorema de la derivada de una suma. Aquí en la presentación podemos ver una fórmula que es cuando pues tenemos como esta función. Lo que vamos a hacer es vamos a dividir la función por partes, es decir, vamos a derivar ciertas partes de esta función, como podemos ver en la presentación. Pues vamos a derivar ese, en el ejemplo, ¿verdad? Es la función f de x es igual a 5x a la cuarta más 2x al cubo, y lo que vamos a hacer es dividir esto en dos partes, por decirlo así, ¿verdad? En donde vamos a derivar primero 5x a la cuarta, y luego vamos a derivar 2x al cubo, y el resultado que vamos a tener después pues de ambas derivadas lo vamos a unir por medio de la suma. Ok, entonces pues primero vamos con esto, ¿verdad? Con la derivada de 5x elevado a la cuarta potencia, como es un proceso que ya estamos viendo en el video, así que lo voy a tratar de hacer rápido, ¿verdad? Entonces pues aquí pues vamos a multiplicar el 5 por 4, que da 20, y a la x elevado a la cuarta le restamos un exponente, entonces quedaría al cubo, por lo tanto quedaría 20x al cubo. Esa sería una parte de la respuesta final. Ahora vamos a derivar 2x elevado al cubo. Ahora pues
Esto se convierte en 2 por 3 es igual a 6 y x al cubo se convierte en x cuadrado, por lo tanto el resultado de esa derivada sería 6x al cuadrado. Y ya como resultado final pues unimos pues ambos resultados de las derivadas y los vamos a sumar, es decir 20x al cubo más 6x al cuadrado, y esa pues sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, pues de esa parte sería todo. A continuación vamos a ver más ejemplos. Muy bien, continuando pues con más ejemplos, tenemos esta función, tenemos la función f de x es igual a 6x cuadrado más 7x. Entonces pues, ya sabemos de que para resolver este tipo de funciones, o para derivar este tipo de funciones, pues vamos a dividirlas en dos, en donde vamos a encontrar la derivada de 6x y vamos a encontrar la derivada de 7x, y los resultados de ambas derivadas los vamos a unir por medio de la suma, y esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer esa derivación, pues tenemos que 6 por 2 es 12, y, y el exponente de x al cuadrado pues se elimina, o sea, quedaría x a la 1, por lo tanto se puede decir que es x. Entonces el resultado de la derivada de 6x al cuadrado es igual a 12x. Por otro lado, tenemos la derivada de 7x. Aquí únicamente solo multiplicamos 7 por 1, que es 7, y se elimina la x, como x digamos de que está elevado a la 0, y todo número elevado a la 0 da 1, por lo tanto pues al momento de hacer la operación solo queda el número 7. Entonces tenemos de que la derivada de 7 de x es 7. Entonces por lo tanto solo juntamos esas dos respuestas que teníamos. Por lo tanto, la derivada de la función 6x al cuadrado más 7x es 12x más 7. Ok, entonces ahora continuando con el otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos pues la función f de x igual a 3x más 7x cuadrado. Igualmente lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar la derivada de 3x y la derivada de 7x al cuadrado. Entonces, para ir agilizando un poquito más las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos de que la derivada de 3x es 3 y la derivada de 7x al cuadrado es 14x. Entonces con esas derivadas solo las juntamos por medio de la suma. Entonces quiere decir que la derivada de la función de f de x igual a 3x más 7x cuadrado es 3 más 14x. Y de esa forma pues terminaríamos este teorema. A continuación vamos con el siguiente. Muy bien, ahora continuando con la presentación, tenemos el teorema de la derivada de un producto. Aquí pues sí necesito que pongan muchísima atención, porque tanto este como el otro teorema que vamos a revisar o a repasar o aprender, como ustedes quieran, sí va a ser un poquito ya con más proceso, por decirlo así, ¿verdad? Cabe resaltar de que para este solo tengo pues este ejemplo que voy a explicar y otro más, ya que pues como dije, el procedimiento no es que sea difícil como tal, sino que es muy largo, pero igual vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí esta función, tenemos f de x igual a 4x más 1 por 10x al cuadrado menos 5. Ok, entonces para esto tenemos dos como que métodos para poder llegar al resultado, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es pues derivar cada función, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a derivar 4x más 1 y vamos a derivar 10x al cuadrado menos 5. ¿De acuerdo? Entonces pues en base a eso pues vamos a empezar ya a derivar, ¿verdad? Entonces tenemos que la derivada de 4x es 4, y pues el 1, se recuerdan del primer teorema que vimos, ¿verdad? Que pues cualquier constante da 0, entonces por lo tanto la derivada de esa función como tal es 4, ¿verdad? Por el otro lado pues tenemos 10x al cuadrado, multiplicamos 10 por 2 es 20,
A x al cuadrado le restamos de exponente menos 1. Entonces por lo tanto queda x, por lo tanto es 20x, y menos 5 pues quedaría 0 por lo mismo de la teorema de la constante. Por lo tanto nuestras derivadas quedarían así como dice la presentación, tanto en la primera parte como 4 y en la segunda parte como 20x. Bueno, ahora lo que procede es vamos a hacer una multiplicación en donde vamos a hacer la derivada de la segunda función por la primera función. Es decir, esa primera función no se va a derivar en esa multiplicación, ¿verdad? Solo la segunda. En este caso, pues tenemos 20x, que es el resultado de la derivada de la segunda función. Es decir, que 20x es la derivada de 10x al cuadrado menos 5. Y ese 20x lo vamos a multiplicar pues, por la primera función que tenemos, que es 4x más 1, ¿verdad? A ese resultado le vamos a sumar la derivada de la primera función, es decir, eh, la derivada de la función 4x más 1 es igual a 4, por lo tanto vamos a poner 4 por, y pues la función o la segunda función, que en este caso es 10x al cuadrado menos 5, de tal modo que vamos a multiplicar y a sumar de la siguiente forma. Nuestra operación nos quedaría así: 20x por 4x más 1 más 4 por 10x al cuadrado menos 5. Entonces pues vamos a operar, ¿verdad? Quedando como resultado 20x por 4x da un resultado de 80x al cuadrado. 20x por 1 da igual a 20x. Por otra parte tenemos que 4 por 10x al cuadrado es 40x cuadrado, o al cuadrado mejor dicho, y tenemos de 4 menos 5 es igual a menos 20. Y aquí pues solo pues reducimos términos semejantes, ya sea pues sumando o restando. En este caso pues tenemos 80x al cuadrado positivo y también tenemos 40x al cuadrado positivo, por lo tanto vamos a sumarlas, quedando como resultado pues 120x al cuadrado. Entonces la derivada de toda la función, es decir, la derivada de f de x igual a 4x más 1 por 10x al cuadrado menos 5 es 120x al cuadrado más 20x menos 20. Esa es eh, el resultado, o sea, la derivada de esa función. Y aquí terminaríamos con el primer método, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar con el segundo método, que pues a mi consideración es un poco más fácil, aunque dicen por ahí, yo nunca lo he probado, la verdad, o nunca me ha pasado, que en este segundo método no siempre se va a tener pues el resultado de la derivada como tal, pero pues es importante pues saberlo, ¿verdad? Solo como un dato así curioso, ¿verdad? Entonces pues lo que vamos a hacer es que tenemos pues nuestra función, o sea, f de x igual a 4x más 1 por 10x al cuadrado menos 5, y lo que vamos a hacer pues es multiplicar, ¿verdad? Entonces por lo tanto tenemos que 4x por 10x al cuadrado sería 40x al cubo, o a la tercera potencia. Tenemos que 4x por menos 5 es igual a menos 20x. Luego pues vamos a multiplicar 1 por 10x al cuadrado, pues 10x al cuadrado, y 1 por menos 5 pues da menos 5, así como dice la presentación. Ahora lo que tocaría hacer es que todos estos resultados, digamos así, los vamos a derivar. Entonces vamos a hallar la derivada de 40x al cubo, la derivada de menos 20x, la derivada de más 10x al cuadrado y la derivada de menos 5. Y todo ese resultado pues lo vamos a sumar, ¿verdad? Entonces tenemos que la derivada de 40x al cubo, multiplicamos 40 por 3, que es 120, y a x al cubo le restamos un exponente de 1, de modo que quedaría x al cuadrado
y el resultado pues de la derivada de 40x al cubo es 120x al cuadrado. Luego pues tenemos menos 20x, la derivada de menos 20x es solo menos 20, ¿verdad? Y tenemos 10x al cuadrado. En este caso pues vamos a multiplicar 10 por 2, que da el resultado de 20, y a x al cuadrado le restamos un exponente, por lo tanto pues solo sería x, o x elevado a la primera potencia. Por lo tanto la derivada de 10x al cuadrado pues es 20x. Y para finalizar tenemos que la derivada de menos 5 pues es 0, entonces no se coloca. Por lo tanto pues tenemos la derivada pues final, ya que hemos juntado todas las respuestas, por decirlo así, como pues el mismo resultado que como lo hicimos en el primer método. Ahora solo que en esta ocasión pues solo tenemos que ordenar ahí los resultados como por estética, ¿verdad? Entonces quedaría pues el resultado final pues 120x al cuadrado más 20x menos 20. Muy bien, ahora pues continuando con la presentación, ¿verdad? Tenemos pues solo un ejemplo, como les había comentado, ya que pues este procedimiento sí es un poco largo, ¿verdad? Entonces pues tenemos de ejemplo la función f de x es igual a 2x al cuadrado más 3 multiplicado por 5x más 3. Entonces ahora lo que procede es que vamos a hallar la derivada de 2x al cuadrado más 3 y la derivada de 5x más 3. Entonces al momento de hacer esas derivadas nos encontramos que 2 por 2 es igual a 4, a x al cuadrado le restamos el exponente 1, por lo tanto pues x al cuadrado se convierte ahora solo en x, y la derivada pues de la primera función, es decir, la derivada de 2x al cuadrado más 3 sería 4x. Por otro lado pues tenemos la derivada de 5x más 3. Esto lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar 5 por 1 pues es 5, el x pues se elimina, y recordemos que, que el teorema o la derivada de toda constante siempre es 0. Por lo tanto pues la derivada de la segunda función, es decir, la derivada de 5x más 3 es 5. Por lo tanto ya tenemos pues nuestras derivadas. Ahora pues vamos a multiplicar eh, el resultado de esas derivadas por las funciones que tenemos como tal, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar 4x por 5x más 3, y vamos a multiplicar también, o le vamos a sumar 5 por 2x al cuadrado más 3. Entonces haciendo toda la operación tenemos como resultado 4x por 5x es igual a 20x al cuadrado. 4x por 3 es igual a 12x. Tenemos también que 5 por 2x al cuadrado son 10x al cuadrado. Y tenemos que 5 por 3 es igual a 15. Por lo tanto, pues al momento de reducir términos, como miramos en la presentación, tenemos 20x al cuadrado positivo y tenemos 10x al cuadrado positivo. Por lo tanto, pues lo vamos a sumar, dando como resultado 30x al cuadrado. Y la derivada de la función f de x igual a 2x cuadrado más 3 por 5x más 3 da como resultado final 30x al cuadrado más 12x más 15. Ahora pues resolviéndolo por el otro método, tenemos que vamos a hacer esa multiplicación en donde tenemos 2x al cuadrado por 5x, eso es igual a 10x al cubo, o a la tercera potencia. Tenemos que 2x al cuadrado por 3 es igual a 6x al cuadrado. También tenemos que 3 por 5x es igual a 15x, y 3 por 3 es 9. Entonces a este resultado, a todo este resultado lo vamos a derivar uno por uno, ¿verdad? Entonces tenemos que la derivada de 10x al cubo a la tercera potencia
vamos a multiplicar 10 por 3, que es igual a 30, y x al cubo le vamos a restar un exponente, es decir, que de x al cubo se convierte a x cuadrado o a la segunda potencia, dando como resultado 30x al cuadrado. Vamos con el siguiente, que es 6x al cuadrado. 6 por 2 es 12, y x al cuadrado se va a convertir en x porque le restamos un exponente, por lo tanto pues sería 12x. En el caso de 15x, solamente lo vamos a multiplicar por 1, eliminando la x, por lo tanto quedaría 15. Y al momento de derivar el más 9, como es una constante, nos dará resultado 0. Entonces la respuesta final por este método de la función f de x igual a 2x cuadrado más 3 multiplicado por 5x más 3 da como resultado 30x cuadrado más 12x más 15, que es igual pues al método que teníamos antes, ¿verdad? Entonces en esta ocasión pues ya terminamos lo que sería este teorema. Ahora tocaría el siguiente. Y muy bien, ahora vamos con el último teorema del día, o del video, mejor dicho, que sería el teorema de la derivada de un cociente. Aquí pues tenemos una pequeña fórmula, ¿verdad? En donde u significa la función que va en el numerador y la letra v significa la función que va en el denominador. Entonces pues la fórmula dice que vamos a hacer una operación en la cual pues la derivada de la función del numerador va a multiplicar a la función del denominador. Ese resultado lo vamos a restar con la función del denominador, mejor dicho, del numerador, disculpen, y lo vamos a multiplicar por la derivada del denominador. ¿Okay? Entonces ya con esto pues vamos a poder ya trabajar, ¿verdad? Y esto lo pues dividido en la función del denominador al cuadrado. Entonces pues aquí tenemos ya nuestro primer ejercicio, que es f de x es igual a 4x más 1 dividido entre 10x al cuadrado menos 5. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar pues sus derivadas, ¿verdad?, de ambas funciones. En este caso vamos a buscar la derivada de 4x más 1 y la derivada de 10x al cuadrado menos 5, dando como resultado que eh, la derivada de 4x pues es 4 y la derivada de 1 pues es 0, por lo tanto pues la derivada de la función 4x más 1 es 4, y en la otra derivada tenemos que 10x al cuadrado multiplicamos 10 por 2, eso da 20, y a x al cuadrado le vamos a restar un exponente, de modo que en x, de modo que pues la función 10x al cuadrado menos 5 va a quedar como resultado, la derivada es 20x. Entonces ya con estos datos pues podemos hacer nuestra operación, en donde vamos a multiplicar 4 por 10x al cuadrado menos 5x, y lo vamos a restar, o menos 20x por 4x más 1, y todo eso lo vamos a dividir entre 10x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y esa pues sería la respuesta. Podemos continuar, sí, vaya, de hecho vamos a ver en el otro ejemplo que pues sí podemos continuar, aunque considero yo que es así como a criterio pues de uno, si quieres seguir, ¿verdad? Porque sí es más procedimiento y demás, ustedes saben, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Tenemos pues aquí pues solo tengo un ejemplo, pues porque el proceso es un poco tardado, ¿verdad? Entonces tenemos la función f de x igual a 2x cuadrado más 3 dividido entre 5x más 3. Entonces al momento de calcular esas derivadas de ambas funciones, vamos a tener como resultado que 2x al cuadrado multiplicamos 2 por 2 da igual a 4, y a x al cuadrado le restamos un exponente, de modo que quede x, por lo tanto
la derivada de la función 2x cuadrado más 3 es 4x, porque pues también tenemos que recordar que la derivada de 3 es 0, entonces eso no afecta a la derivada o al resultado de nuestra derivada, ¿verdad? Por eso es 4x. Y bien, ahora vamos con el siguiente, o la siguiente función. Tenemos pues 5x, que la derivada de 5x pues es 5, y la derivada de 3 pues es 0, como ya hemos visto. Entonces eso quiere decir que la derivada de la función 5x más 3 es 5. Entonces ya con estos datos pues vamos a hacer la operación. Tenemos que vamos a hacer la multiplicación de 4x por 5x más 3 menos 5 por 2x al cuadrado más 3. Entonces efectuamos la operación de modo que 4x por 5x da igual a 20x al cuadrado, y 4x más 3, o por 3 mejor dicho, da como resultado 12x. Ahora bien, tenemos menos 5 por 2x al cuadrado, lo cual da el resultado de menos 10x al cuadrado, y tenemos la multiplicación de menos 5 por más 3 da como resultado menos 15. Y a ese resultado vamos a dividir 5x más 3 al cuadrado. Como podemos ver acá en la presentación, podemos reducir términos porque tenemos 20x positivo y tenemos menos 10x al cuadrado negativo. Repito, tenemos 20x al cuadrado positivo y tenemos menos 10x al cuadrado negativo, obviamente. Entonces pues vamos a efectuar una resta, por lo tanto pues el resultado final que yo le voy a dar a esta función, o la derivada de esta función, será que 10x al cuadrado positivo más 12x menos 15 dividido 5x más 3 al cuadrado, y esa sería nuestra respuesta. Y bien, pues hemos llegado ya al final del video. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Espero de corazón que pues este video pues les haya ayudado, les haya servido para poder entender más estos teoremas. Si es así, pues les agradecería que pues comenten, que le den like, y esto sería todo de mi parte. Les deseo a cada uno de ustedes una feliz y bendecida tarde, feliz y bendecido día, o feliz y bendecida noche. Muchas gracias.